a esta nueva sesión del foro de este mes de febrero. Por problemas técnicos no podemos aparecer todos los intervinientes simultáneamente en pantalla, pero lo iremos solucionando como muy bien sabemos hacer los españoles, improvisando siempre con gran puntería. Nos acompaña el vicepresidente del colegio, el doctor José Manuel Cardiel, que hará la presentación del ponente, el doctor Miguel Ángel Molina. Buenas tardes, doctor Molina. Buenas tardes, muchas gracias, Enrique. Y también tenemos la inestimable colaboración del doctor Armando Cester, que es el vicepresidente de la Comisión de Deontología y jefe del Servicio de Asistencia Médica, coloquialmente llamado el Cuerpo de Bomberos. Así que cedo mi puesto al vicepresidente del colegio, el doctor José Manuel Cardiel, quien va a presentar la ponencia, el ponente y su currículum. Muy buenas tardes. Ojalá que, lo comentábamos antes, ojalá que volvamos todos a la normalidad, que volvamos a lo presencial y que esto se quede simplemente como una anécdota. Hoy en el Foro de Odontología Médica va a presentar a un ilustre doctor y nos va a hacer una ponencia, yo creo que muy interesante, de la gripe española del 1918 a la COVID del 2019. El doctor Miguel Ángel Molina Sánchez, además de ser un estupendo amigo, es un médico extraordinario, es una persona muy versátil, muy polifacética y además está muy bien preparado y además de ser doctor en medicina, lo es también de historia del arte. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, profesor colaborador de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Zaragoza, médico de asistencia sanitaria del Servicio de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza y especialista de medicina subacuática e hiperbárica de la Universidad de Zaragoza. Da gusto oírlo, yo doy fe de ello y la verdad es que es un auténtico placer, Miguel Ángel, tenerte aquí en el colegio, que siempre es tu colegio y espero que no sea la última vez. Así que sin más demora, eso espero. Enhorabuena y felicidades porque seguro que será un éxito. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias al comité organizador de este foro por permitirme exponeros mi presentación, la cual tuvo su origen en la lectura durante el confinamiento, precisamente de este libro que aquí os presento. Se titula La Gran Gripe y esto ha sido publicado fue publicado en 2005 y su autor es John Barry, aunque la edición española no llegó aquí hasta el 2020. En este texto, además de una pormenorizada descripción del origen y desarrollo de la pandemia de gripe de 1918, especialmente en el ámbito norteamericano, hace una serie de pronósticos sobre la aparición de futuras pandemias, coincidiendo muchos de estos vaticinios con lo que, por desgracia, ha acontecido con la actual pandemia de COVID-19. Ahora, sin más, voy a pasar a presentaros la ponencia. Los objetivos de mi exposición no son otros que realizar una síntesis retrospectiva de las pandemias anteriores, establecer una comparación de estas con la actual del COVID-19 para poder establecer una serie de conclusiones e hipótesis de futuro. Por desgracia, las epidemias han acompañado al ser humano desde sus orígenes. Es por esto que la humanidad ha tratado siempre de encontrar una explicación a estos fenómenos que causaban tanto quebranto y dolor en las sociedades. Esta explicación varió con el transcurso de los siglos. En principio, se buscaban explicaciones sobrenaturales y mitológicas, generalmente justificando un castigo frente a ofensas a los dioses. Después, con la medicina hipocrática y galénica y dentro de la teoría de los humores, se achacaron a la existencia de los llamados miasmas. Y ya en los siglos XIX y XX
se buscaron explicaciones de base mucho más científica, lo cual permitió la creación y desarrollo de ciencias como es la bacteriología y más posteriormente la virología. En cuanto a las explicaciones sobrenaturales y mitológicas, tenemos dos textos clave. Uno es la Biblia, ya que en Éxodo se describen las plagas de Egipto como un castigo divino frente a la soberbia del faraón. Casi todas ellas nos hablan de catástrofes medioambientales. Sin embargo, en la 10ª, en concreto la muerte de los primogénitos de los egipcios, denota alguna causa claramente epidémica. Aquí en la margen inferior izquierda podemos ver un cuadro pintado por Alma Tadea que representa este episodio de la Biblia. Otro texto que también nos habla de esta base sobrenatural es la Ilíada, en el que se describe cómo, con motivo de un sacrilegio cometido por los aqueos al saquear y profanar un templo dedicado a Apolo por los troyanos, este dios les envía una epidemia. Apolo tiene, entre otros atributos, el atributo de ser el dios de las epidemias, provocando la muerte de los infectados disparándoles flechas, como podemos ver representada en esta vasija que tenemos aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Ya en época cristiana también se atribuyeron las epidemias a la ira de Dios como un medio de castigar a los pecadores como expiación a sus culpas. Es por esto que surgieron enseguida en toda la cristiandad una serie de santos protectores de las epidemias conocidas en la antigüedad como pestes. El primero de estos fue San Sebastián, que murió martirizado mediante el asaeteamiento, como vemos en la imagen de la izquierda. El patronazgo de este santo está sin duda relacionado con la mitología y en concreto con el dios pagano Apolo. Será a partir de la peste negra del siglo XIV y dado el fracaso en cuanto a la protección de San Sebastián que se buscó a otro santo protector. Este es el caso de San Roque, como vemos aquí en la figura de la derecha. Y dado que con él cedió la epidemia, ya se quedó con el atributo prácticamente para siempre. Buscando teorías más científicas, pero siempre dentro del concepto de epidemia como castigo divino y en la teoría de los humores, surgió el concepto del miasma, que no sería otra cosa que una especie de vapor o mal aire enviado por los dioses que tenía vía propia y que solamente podía ser purgado con la muerte sacrificial de lo malo. Es decir, purgando, reparando el daño. Mientras no se subsanara, el individuo, el colectivo o la sociedad afectada seguiría sufriendo el castigo divino. En los siglos XVIII, pero especialmente XIX y XX, se inicia y desarrolla la búsqueda de explicaciones racionales y científicas. Esto, unido a una serie de adelantos tecnológicos, permitió el surgimiento de la medicina científica que pervive hasta nuestros días. Anton van Leeuwenhoek, que lo tenemos aquí en una pintura en la parte superior derecha, fue el primero en que a través de un rudimentario microscopio describió una serie de seres microscópicos que denominó microbios, y pocos años después Marcus von Plensig fue quien propuso que quizá estos seres podían ser causantes de enfermedades. Sin embargo, los verdaderos creadores de la microbiología fueron Louis Pasteur, aquí en la esquina derecha, inferior derecha, y Robert Koch, a su lado. El primero de ellos asignó a cada germen una enfermedad y el segundo terminó definiendo los criterios que debían de darse para que una enfermedad fuera considerada enfermedad infecciosa. Un paso más allá lo dio Wendell Stanley cuando en 1935 descubrió la existencia de virus como seres vivos, y en 1941 Bernard Frank Kuchen describieron la estructura de estos mismos seres. Respecto a las epidemias que han azotado a la humanidad a lo largo de los tiempos, en la antigüedad están documentada, por ejemplo, la peste de los hititas en la época del rey Mursili II, entre 1340 y 1310 a.C., la famosa plaga de Atenas en el verano del 431, que acabó con la vida de mucha gente, pero también de muchos personajes ilustres, como el gran Pericles. La peste antonina en el siglo II después de Cristo, la de Cipriano en Alejandría en torno al siglo III,
y la peste de Justiniano, que abarcó desde el siglo VI al siglo VII de nuestra era. En la Edad Media destacó, por supuesto, la epidemia de la peste negra, no podíamos olvidarnos de ella, que afectó a toda Eurasia durante el siglo XIV y que alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353. Se le considera la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad. En la Edad Moderna cabe destacar las epidemias que asolaron América, creando una enorme catástrofe demográfica, ya que la población indígena de la América precolombina era de al menos 50 millones de habitantes. 150 años después del descubrimiento no quedaban en América más de 5 millones de indios. La otra peste que también tuvo una fuerte repercusión social fue la peste de Londres de 1665, que coincidió con el gran incendio que asoló Londres. A continuación, os voy a pasar a hablar de las epidemias que por diferentes razones han sido las más devastadoras y letales de los últimos 100 años. Ajá. Comenzaré por la llamada gripe española. En el año de 1918 fue un año crucial, ya que era el cuarto año del conflicto más sangriento del que se tenía conocimiento. La Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, o la guerra que pondría fin a todas las guerras. En 1918, los bloques contendientes estaban exhaustos. Tras 4 años de guerra, tras 4 años de lucha, estaba claro que el conflicto no podía sostenerse mucho tiempo más. Y por parte de Alemania, esto fue aprovechado para que, una vez firmado el armisticio con la Rusia bolchevique, organizaran una gran ofensiva en el frente occidental, con el fin de, si no derrotar a los aliados, sí tener una posición de fuerza en unas negociaciones de paz, antes de que la potencia militar e industrial de Estados Unidos, que había entrado en guerra el año anterior, desequilibrara la balanza decisivamente hacia el lado aliado. Como veremos a continuación, los norteamericanos, además de soldados y armamento, aportaron un elemento mucho más letal al conflicto. Entre los múltiples términos que se usaron para denominar la epidemia de gripe, tenemos la gripe italiana, el Blitzcatarr alemán o catarro relámpago y sobre todo el Spanish influenza o Spanish flu, que no se llamó así porque España fuera el origen de la epidemia, sino porque al ser un país neutral no había censura de prensa en estos temas y es el primero en el que se plasmó en los titulares de los periódicos. En España, en cambio, recibió el nombre tradicional de trancazo porque los síntomas de malestar general recordaban muchos a los de una paliza y sobre todo se conoció con el nombre de Soldado de Nápoles, una canción tan pegadiza como la propia gripe, incluida en la zarzuela de muchos sitios en aquellos tiempos llamada La canción del olvido. En cuanto a la agente causal de la epidemia, en principio era desconocido. Primero se atribuyó a la Yersinia pestis, pues muchos pacientes adoptaban una cianosis tan intensa que daba el aspecto de padecer peste negra. También se le atribuyó a la Bordetella pertussis, agente de la tosferina, debido a los síntomas de vías altas que producía. Sin embargo, la mayoría de científicos se optaron por la atribución al Haemophilus influenzae, descubierto por Richard Pfizer, yo creo que nos sonará a todos un poquito este apellido en la actual pandemia, en el año 1892. Pero no será hasta principios de los años 30 del pasado siglo cuando Patrick Laylow en 1931 y Meredith Stanley en 1933 asociaron esta enfermedad al virus de la gripe A N1H1 o llamado también influenza virus A.
Se trata de un virus RNA de la familia de los Octomyxoviridae, que comprende 5 géneros, en concreto el influenzavirus A, B, C, Isavirus y Togavirus. Se trata de un virus formado por una nucleocápside proteica que contiene una molécula de RNA rodeada de una envoltura lipídica con receptores neuramidinasa y hemaglutinina. En cuanto al origen y desarrollo, hoy día sabemos que la epidemia se originó en Estados Unidos, en concreto en Haskell Country, un pueblecito de Kansas. Pero el 18 de marzo la epidemia o el virus llegaba a Camp Forest en Georgia. Esto era un gigantesco campo militar donde se estaban concentrando las tropas que posteriormente viajarían a Europa. Hasta tal punto que ya el 1 de abril, o sea, 12 días después, llegaba a Francia, en concreto al puerto de Brest, lugar de desembarco de estas tropas, y 10 días después ya la epidemia era aparente en París. A finales de abril, el ejército alemán debía de suspender su gran ofensiva occidental debido a que sus divisiones de reserva estaban diezmadas por la gripe, que había llegado hasta allí transportada o llevada por los prisioneros de guerra aliados que estaban infectados. En mayo la gripe afectó ya a todo el arco mediterráneo y entre julio y agosto afectaba a toda Europa. Pero mientras tanto ya había una afectación en todos los continentes. En esta imagen podemos observar cómo la epidemia de la gripe se presentó mediante oleadas epidémicas, apareciendo una primera leve en primavera para ceder y volver a reaparecer con mucha más fuerza en torno al otoño e invierno. Estas oleadas se fueron sucediendo hasta el año 2021, aunque con una menor intensidad. En aquel año quedó extinta la pandemia de gripe. En este mapa podemos apreciar cómo evolucionó esta gripe en España, con una primera ola que afectó al centro de la península, cuyo epicentro fue Madrid, y que llegó allí llevado allí por los trabajadores portugueses que regresaban de Francia, para en una segunda onda afectar a las regiones más periféricas. A continuación paso a recordar las consecuencias que tuvo esta gripe. Entre las consecuencias a destacar tenemos un tremendo declive demográfico con una mortalidad global en torno al 5% y con unas estimaciones que oscilaron entre 50 y 100 millones de fallecidos en todo el mundo, ascendiendo en adultos jóvenes al 10% de mortalidad, como podemos apreciar en la gráfica de la izquierda, en el que en edades entre los 5-14 años y los 55 hay un pico de mortalidad que no es el usual en este tipo de enfermedades, que suele afectar sobre todo a edades extremas de la vida. En la gráfica inferior podemos ver otra consecuencia que fue un descenso en la expectativa de vida, por ejemplo, en Estados Unidos, pasó de una expectativa de vida que rondaría en torno a 54 años a 38 años. En la tabla de la derecha podemos observar las muertes estimadas por diferentes epidemias a lo largo de los siglos. En esta gráfica podemos observar cómo en España murieron más personas por la gripe que por la guerra civil. Igualmente, apreciamos cómo hubo un pico de mortalidad en torno al año 18 y 19, con un descenso de natalidad, pero hubo un leve repunte de matrimonios. Esto se debió a matrimonios que contrajeron viudos y viudas, que habían quedado viudos y viudas durante la pandemia. Como consecuencias médico-sanitarias debemos anotar como consecuencias de la gripe secuelas respiratorias como fibrosis pulmonares, sobreinfecciones bacterianas que incrementaron la mortalidad del propio virus. Secuelas neurológicas como hemorragias cerebrales, parkinsonismos y psicológicas, crisis de psicosis, astenia crónica y estados comatosos. Como consecuencias positivas, cabría destacar que a partir de esta gripe se crearon los departamentos de salud estatales de Estados Unidos.
También se fundaron y crearon otros institutos, tanto públicos como privados, de investigación, lo cual dio como consecuencia un tremendo incremento en la investigación en los campos de microbiología, salud pública y vacunas. Como consecuencias políticas, ya hemos mencionado el fracaso de la gran ofensiva alemana, lo que obligó a Alemania a acordar un armisticio y posteriormente firmar la humillante paz de Versalles, cuyas funestas consecuencias se padeció Europa dos décadas después. Económicamente, la epidemia de gripe supuso una serie de políticas económicas restrictivas, con el consiguiente descenso de la renta per cápita global de un 6%, la pérdida del 23% en las bolsas, descenso en las inversiones, un mayor endeudamiento público que se añadía a los ya enormes gastos que generó la guerra, una inflación elevada, especialmente en productos farmacéuticos, un freno al comercio global. Si bien es cierto que una vez pasada la pandemia se pasó a unos años de euforia económica, que fueron los denominados años 20, que duraron hasta el crack de 1929. A continuación, voy a hablaros de otra pandemia que asoló y aún todavía asola a la población mundial del siglo XX y XXI, que es el VIH. Cuando Rock Hudson anunció que tenía SIDA, aquella era una enfermedad oculta, relegada a la marginación. Fue necesaria la muerte de una superestrella para que el mundo tomara conciencia de lo que había en juego. Decenas de caras famosas se reunieron para solidarizarse con los afectados por el SIDA. La presión de Hollywood movilizó nuevos recursos, pero la enfermedad avanzaba inexorable. Extremadamente delgado, virtualmente ciego, sedado. Hace 17 años, el 24 de noviembre de 1991, moría Freddie Mercury en plena madurez creativa. Con Mercury no solo desaparecía un artista, también la esperanza de muchos enfermos. Nadie parecía a salvo. SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida tuvo en principio varias denominaciones. Se le llamó la enfermedad de las 4 Hs por detectarse en un principio en poblaciones homosexuales, haitianos, hemofílicos y heroinómanos. También se le llamó cárcel rosa o peste rosa por la tonalidad de las lesiones cutáneas que causaba el sarcoma de Kaposi que caracterizaba a esta enfermedad. Al cebarse en población homosexual se le llamó gay cancer o GRI, acrónimo en inglés de inmunodeficiencia relacionada con gays. Cuando se detectó el germen responsable, se le bautizó ya con el nombre de virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y a la enfermedad que producía síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA o AIDS en los acrónimos anglosajones. El agente causal del SIDA fue descubierto por François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier, dos científicos del Instituto Pasteur de París en 1984. Hay que decir que el descubrimiento de este virus generó una cierta polémica legal, ya que un científico norteamericano llamado Robert Gallo tuvo acceso a estas investigaciones y trató de adelantar la publicación del descubrimiento. Se desencadenó una batalla legal que ganó el Instituto Pasteur de París. Este virus es un RNA virus, un retrovirus del género de los lentivirus, compuesto por una nucleocápside proteica que contiene el RNA, así como una transcriptasa inversa, una integrasa y una proteasa, cubiertas estas a su vez de una matriz y una bicapa lipídica. En su origen, el VIH parece estar emparentado con el virus de la inmunodeficiencia de los simios, SIV, que pudo dar el paso a los humanos en los años 20 del siglo pasado. Las primeras evidencias de este virus parece ser que se nos remontan a 1959 y son de un origen africano. En concreto, un marinero británico que llegó procedente de Madagascar. Otras evidencias
pudieron detectarse o pudieron aparecer en 1969 y en 1976. Pero serán los Centros para el Control de Prevención de prevención de enfermedades quienes en 1981 informaron sobre cuadros de sarcoma de Kaposi e infecciones por neumocistis carini de forma epidémica en ciertos grupos sociales. Y ya en 1984 fue identificado y aislado el VIH como responsable de estos cuadros. En 1995 había más de 2 millones de fallecidos al año. En el 99, 5 millones de infectados, 14.000 infecciones día, el 5% de estas en Europa Occidental y Norteamérica, así como 19 millones de fallecidos, 4 millones de ellos niños. Pero ya el 75% de las infecciones ya estaban relacionadas con pacientes heterosexuales y solamente un 10% en adictos a drogas de vía parenteral y un 5% a pacientes homosexuales. En 2020 teníamos 37,7 millones de personas que vivían con VIH en el mundo. 1,5 millones de personas contrajeron la infección de VIH en ese año. 680.000 personas fallecieron ese año a causa de las enfermedades relacionadas con el SIDA, pero sin embargo ya 27,5 millones de personas tenían acceso a terapias antirretrovirales en ese mismo año. Entre 55, cerca de 56 millones y 110 millones de personas contrajeron la infección por VIH desde el comienzo de la epidemia. Entre 27,2 millones y 47,8 millones de personas fallecieron a causa de las enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la misma. En este mapa quiero remarcar, en las siguientes imágenes quiero destacar que aunque en los países desarrollados la amenaza del SIDA parece controlada, no ocurre lo mismo con países que no disponen de recursos ni accesos a terapias retrovirales como es el área subsahariana, donde la incidencia de VIH son enormes, destacando el sur de África, donde entre el 20 y el 30% de toda la población está infectada de VIH. Sin embargo, en los países más desarrollados, la pandemia de VIH ha pasado a un estado endémico, si bien con ciertos repuntes. En esta gráfica y este mapa quiero remarcar lo dicho anteriormente. Sin duda alguna, África es el continente más golpeado y que más ha sufrido y sigue sufriendo el embate de VIH, como podemos ver en la gráfica de la izquierda y en el mapa de la derecha. Como consecuencia de la epidemia de VIH, quisiera destacar que se produjo una estigmatización, y aún se sigue haciendo, respecto a ciertos colectivos como homosexuales, a pesar de que, como he dicho anteriormente, la mayoría de los contagios se producen por vía sexual, heterosexual, adictos a drogas vía parenteral y emigrantes y otros grupos más marginales. Como consecuencias demográficas, quiero mostrar los dos gráficos inferiores, en los que se aprecia la notable disminución de esperanza de vida en los países africanos, así como la pérdida de vidas jóvenes en esos mismos países. Quizá como aspectos positivos de esta epidemia podemos decir que la adopción generalizada de medidas de prevención, como es el uso de preservativos, ha hecho que de forma puntual la incidencia de otras enfermedades venéreas descendiera a niveles nunca vistos. Sin embargo, este efecto positivo a día de hoy parece ya haber cesado. Para finalizar, voy a hablar de la última pandemia, la que nos afecta en la actualidad, la del SARS-CoV-19. De comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El 11 de febrero de 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus denominó virus SARS-CoV-2 al coronavirus tipo 2 causante del SARS y a la enfermedad que producía COVID-19, que no es otra cosa que el acrónimo de coronavirus disease más el año de aparición 2019.
En principio y en ciertos círculos políticos interesados, a este virus se le llamó el virus chino, por ser precisamente el origen de este país, pero para evitar la estigmatización de ningún país, como ocurrió con la gripe de 1918, con la gripe denominada gripe española, la OMS, el 1 de junio del 2021, denominó a las diferentes variantes que han ido apareciendo de SARS-CoV-2 con letras sucesivas del alfabeto griego. Así, la variante británica se denomina alfa, la sudafricana beta, la brasileña gamma, la india delta y ahora ya actualmente estamos en la variante Omicron. El agente causal de la COVID-19 es el virus SARS-CoV-2 o coronavirus SARS tipo 2. Está ligado al coronavirus SARS descubierto en 2003. Se trata de un virus RNA monocatenario lineal con despolarización positiva y una forma esférica de entre 100 y 160 nanomicras de diámetro, con una cubierta lipídica con espículas de en torno a 20 nanomicras. Pertenece a la familia de los Coronaviridae y al género beta-coronavirus. En la imagen, en el último punto de la diapositiva, podemos ver los 7 coronavirus que pueden afectar al ser humano. Este virus ya fue descubierto en noviembre del 2002 en la región de Cantón, en China, pero será a primeros de diciembre del 2019 cuando aparecen en la región de Wuhan, en China, también, cuadros similares de la epidemia que apareció en el SARS-CoV de 2003 y el MERS-CoV 2012, en trabajadores de un mercado. El 1 de enero del 2020, la OMS solicita a China una evaluación epidemiológica de este fenómeno. 6 días después ya se aísla como responsable de esta enfermedad al SARS-CoV-2. El día 12 de enero ya se secuenció, o sea, 5 días después, esto es una cosa increíble, se consiguió secuenciar el genoma, permitiendo ya la fabricación y producción de pruebas diagnósticas por PCR. El 19 de enero aparecen los primeros casos fuera de China, en concreto Tailandia y Japón. El 30 de enero la OMS declara estado de emergencia sanitaria de preocupación internacional, ya que además de afectar a toda China, ya estaban afectados 16 países más. El 11 de marzo ya la epidemia afecta a 100 países y la OMS se ve obligada a declarar el estado de pandemia. A fecha 23 de marzo del 2020 había confirmados 500.000 casos en todo el mundo. En este mapa podemos apreciar cómo se extendió la pandemia partiendo de China, llegando desde allí a Europa y Estados Unidos para después extenderse a Sudamérica, África, Sudeste Asiático y Oceanía. En este mapa ya se aprecia la distribución mundial del COVID-17, que se centra sobre todo en América del Norte, Brasil, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y la India y Sudeste Asiático. En el enlace que está en la margen inferior de la imagen, podemos ver de forma semanal la evolución global de la pandemia en conexión con Internet. Como consecuencias médico-sanitarias de la actual pandemia, podemos destacar el tremendo colapso sanitario que sufrimos a nivel de atención primaria, hospitales y UCI, así como el desabastecimiento de materiales sanitarios. Como secuencias físicas destacaríamos la fibrosis pulmonar y el síndrome post-COVID, que todavía lo tenemos por definir. También aparecen secuelas psicológicas y psiquiátricas. No menos importante ha sido, producto de este colapso sanitario, la desatención de patologías, intervenciones y pruebas debido a la saturación de hospitales, UBIs y medios diagnósticos, cuya repercusión sobre los indicadores de salud aún no han sido correctamente evaluados, a pesar de lo cual ya se han manifestado, como indicaré posteriormente, con números más adelante. En la gráfica inferior derecha se muestra la importancia de tomar o no medidas de prevención y contención a la expansión de virus de cara a evitar el colapso sanitario. Por supuesto que aquí en letra pequeña nos dice que la capacidad del sistema sanitario puede subir o bajar en función de los recursos destinados. Ahí lo dejo.
Respecto a las consecuencias sociales de la pandemia del COVID-19, las hay que son por efecto del confinamiento, como el aislamiento social y la desconfianza. También se produjo miedo a la escasez de subsistencias con las llamadas compras del pánico. Como podemos ver en esta imagen, la compra desaforada de papel higiénico se disparó durante la época de la pandemia. No sé muy bien cuál fue la causa, porque al ser un germen de afectación respiratoria y no digestiva, no sé yo por qué. Bueno, también en cuanto a los medios de comunicación, aparecieron elementos de desinformación con noticias falsas, auge de teorías conspiranoides, negacionismo, ataques de racismo y xenofobia, incremento de la violencia doméstica, todo lo cual llevó a recortes en las libertades y garantías individuales. Quizá como consecuencias positivas podemos encontrar una mayor implantación de teletrabajo, clases a distancia, comercio online, que permitió incrementar el tiempo dedicado a que pasaban las personas que podían pasar con su familia. Finalmente, también diré como aspecto positivo que en los periodos de confinamiento se produjo una notable disminución de la contaminación ambiental, como puede apreciarse en las imágenes inferior derecha. En la parte superior se aprecia la contaminación de la zona de Wuhan en enero del año 2019 y en la inferior en las mismas fechas del 2020. Respecto a las consecuencias económicas, la palabra que mejor las define es la crisis. Una crisis que ya se intuía anteriormente a raíz de conflictos comerciales entre China y Estados Unidos y debido al Brexit, pero que sin duda se acentuaron a raíz de la pandemia. El gran impacto que supuso el aislamiento sobre el turismo, el comercio, la producción y el consumo repercutió sobre los valores bursátiles. Por ejemplo, en Wall Street, entre febrero y abril de 2020, sufrió la mayor caída desde el crack de 1929. Se produjo una caída en los mercados de materias primas, como explicaré posteriormente. Una disminución en la productividad de las industrias con el incremento del paro debido a cierres patronales que ha hecho desplomarse la renta per cápita global. Un ejemplo de esto clásico ha sido la quiebra de la industria aeronáutica con cancelación de vuelos, cierre de aeropuertos y demanda cero de nuevas aeronaves. En estos gráficos podemos ver de manera clara las consecuencias que he mencionado. A nivel del mercado del petróleo, vemos como aquí en enero el precio del barril cae hasta los $10, pero en la siguiente vemos que el precio del petróleo adopta dígitos negativos. Eso quiere decir que los países productores de petróleo pagaban a otros países para que se llevaran petróleo de sus stocks. Esto fue consecuencia de que la oferta siguió más o menos estable, incluso un poco aumentada, cuando la demanda cayó absolutamente en picado. En la gráfica inferior vemos el impacto negativo que ha tenido la COVID sobre el crecimiento, mejor habría que hablar de crecimiento, del Producto Interior Bruto de los países. Prácticamente en todas las regiones del mundo el PIB ha descendido a niveles que realmente llegan a ser preocupantes. Otra consecuencia de estos es también el incremento de deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto. La deuda pública crece y el Producto Interior disminuye, con lo cual la diferencia que obtenemos es mayor todavía. Bueno, y ahora vamos a hacer algunas cuentas. En primer lugar, os muestro en esta diapositiva la afectación y mortalidad mundial del COVID a fecha de 31 de diciembre del 2021. En concreto, en esa fecha había cerca de 363 millones de infectados por SARS-CoV-2. Había habido cerca de 6 millones de fallecidos por esta misma causa, mientras que en España los infectados ascendían a algo más de 9 millones y medio y los muertos a 92.591. Bueno, las cifras que os pongo debajo son la mortalidad registrada en España durante los 5 años anteriores a la pandemia de COVID. Podemos ver que varían poco, pero oscilan entre 410.000 de 2016 como mínimo y 428.000 de 2018. Sin embargo, la mortalidad para los años de la pandemia, es decir, 2020 y 2021, vemos que está notablemente incrementada. A niveles, es muy similar en los 2 años, pero está por encima de 493.000 fallecidos en el año. Bueno,
Pues obteniendo la media de los 5 años anteriores a la pandemia, obtenemos una cifra de mortalidad en torno a 421.000. Si restamos esta cifra de la mortalidad de los años de pandemia, nos sale un exceso de mortalidad en torno a algo más de 70, en torno a los 72.000 fallecidos cada año. Si restamos esta cifra de los fallecidos registrados oficialmente por la pandemia, nos sale todavía una cifra de diferencia que no se achaca o no son atribuibles a la COVID-19, pero sin embargo no hay otra causa que justifique este exceso. Eso quiere decir que el conjunto de estas muertes serían muertes causadas de la pandemia, en la pandemia, pero no atribuidas a ella. Lo preocupante es que el último año, el 2021, en el que los muertos en pandemia son menores, esta cifra sigue alta. En total salen más de 52.000 fallecidos de exceso. O sea, a la cifra oficial de muertos por COVID-19 hay que añadirle un 36% más. ¿Este exceso sería debido a un mal registro? Yo pienso que quizás no. Yo pienso que se debe a esas muertes que son consecuencia indirecta de la pandemia. Esos diagnósticos que no se han hecho, ese paciente que no ha podido ingresar en UBI porque estaban ocupadas, ese paciente que tenía un dolor precordial y no ha ido al hospital por miedo. Yo creo que esa cifra no solamente no va a descender, sino que en los próximos años lo pagaremos, porque esas medidas tienen repercusión a medio y largo plazo. Bueno, para finalizar, os voy a comentar una serie de conclusiones generales. Aunque es arriesgado tratar de sacar conclusiones de una pandemia que está lejos de concluir, a pesar de ello podemos determinar que una pandemia puede surgir en cualquier lugar del mundo. Ningún país está libre de ello. Que la OMS ha demostrado una utilidad a la hora de emitir directrices y unificar criterios. Que es necesario permanecer siempre vigilantes ante la aparición de nuevas pandemias que sin duda aparecerán. Que existe una similitud, aunque con matices, de los cuadros que produjo el virus de la gripe N1H1 con la del SARS-CoV-2. Que tanto el virus de la gripe N1H1 y el VIH y el SARS-CoV-2 son 3 RNA virus. Quizás sea una coincidencia, ahí lo dejo. Que el mecanismo de transmisión por vía aérea es mucho más eficaz que el contacto directo o el mecanismo hemático. Sí que se evidencian diferencias entre la mortalidad de la gripe de 1918 y la del COVID-19, de eso no hay ninguna duda, debido a la precoz intervención a nivel comunitario, pero especialmente, quiero destacar, gracias a los avances tecnológicos en materia de respiradores y farmacológicos con los antibióticos, corticoides y sobre todo y especialmente las vacunas. Y luego, para finalizar, diré que hay muchas posibilidades de que la pandemia del SARS-CoV-2 haya llegado para quedarse de forma endémica, al igual que ocurrió con la gripe de 1918. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a intentar contestar las preguntas que puedan hacerse. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que hay que dar, en primer lugar, las gracias al colegio por organizar estos foros, ¿no? Por la organización y desarrollo. Y quiero saludar, tengo aquí a mi lado a dos amigos, ¿no? Al doctor Cardiel y al doctor de la Figuera, que están apoyando lo que es hoy el desarrollo de este foro. Bueno, darle la enhorabuena, como no, al doctor Miguel Ángel Molina. Tengo que confesarles a todos ustedes que me va a costar el tratamiento, porque no solo somos amigos y compañeros de trabajo, sino que en nuestras familias se regalan una mutua amistad, ¿no? Y es un poco difícil mantenerlo protocolario, ¿verdad, Miguel Ángel? Por supuesto. Pero bueno, vamos a ser cuidadosos con la audiencia y lo vamos a ser serios.
Bueno, es darte la enhorabuena o darle la enhorabuena al doctor Molina porque es un desarrollo histórico verdaderamente interesante, ¿no? Interesante y también ajustado a lo científico, ¿no? Tendría que decir que es un acierto tratar este tema en lo que hemos vivido con el COVID, en lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir, ¿no? Desde luego es bueno un repaso histórico, ¿no? Porque si no se conoce el pasado no afrontas bien el presente y desde luego dicen que no preparas bien el futuro, ¿no? Por tanto, yo creo que la labor de los historiadores, de los médicos sí, de los historiadores, y también eres historiador del arte, aunque ahora no toques esa rama, ¿no? Pues yo creo que es un acierto, lo decía del Colegio de Médicos. Bueno, hay una pregunta que la voy a contestar por el doctor Molina porque es muy fácil, ¿no? Nos decía una persona que te oía, ¿no? Que bueno, si podía descargar la ponencia, ¿no? O la charla, ¿no? Pues le tenemos que decir que por supuesto que sí, que está grabada en la página web del colegio como otras muchas, que se puede acceder a ella y que por supuesto puede hacerlo. Bueno, se está inundando esto de darte las gracias, ¿eh? Y de Gracias a decir vosotros. que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Yo voy a abusar un poco de mi condición y, si me lo permite la audiencia, ¿no? de moderador, porque incluso ha lanzado el doctor Molina un reto, ¿no? Cuando estaba hablando de la gripe española y el COVID, ¿no? Ha dicho un castizo, ahí queda, ¿no? A mí me gustaría que ya en trazo grueso, ¿no? Y ya no tan encorsetado en cuanto a una presentación formal, ¿cuál ves que son, en la comparación entre la gripe española y la COVID, ¿no? Las similitudes más significativas que ves y las diferencias más destacadas, ¿no? Esa relación encontrada, ¿no? Entre lo que de alguna manera es pues más parecido a la COVID y lo que ¿dónde Por encontramos supuesto. una diferencia más extrema, ¿no? Vamos a ver. Yo me parece que es interesante. Yo creo que en cuanto a la clínica, tiene una clínica muy similar. Porque en el libro este que os he comentado ya se habla en 2008 que en la gripe de 1918 había un primer pico de mortalidad que se atribuía a una tormenta de citoquinas. O sea, antes de que aparezca la gripe con nuestra tormenta de citoquinas, este escritor americano, investigando a los escritos estadounidenses de la época, dedujo que ese primer brote era una tormenta de citoquinas. Pues que en la gripe del 1918 había un segundo pico de mortalidad al cabo de unas semanas, que eran una sobreinfección bacteriana. Cosa que en el COVID-19, gracias a Dios y gracias a las coberturas antibióticas que se han manipulado, pues no se ha visto. Por otro lado, lo he comentado también, los medios que se adoptan son similares, no hay grandes diferencias, porque incluso las discusiones políticas de que si va a haber fiestas, si no va a haber fiestas, se plantearon en el 2018. De hecho, si luego sí me lo... que se echaban la pelota de unos a otros, porque nadie quería ser el que suspendiera las fiestas del Pilar. Pero sí que es cierto que sí que ha hecho que la mortalidad, por lo menos, no hubiera muertos fallecidos tan rápidos, que en la gripe del 18 podían fallecer al cabo de 3 o 4 días de contraer la enfermedad, sino que aquí se han prolongado más en el tiempo gracias a los respiradores y sobre todo de las secuelas a nivel de la cobertura antibiótica que se les daba, de los corticoides para evitar esa fibrosis pulmonar y, por supuesto, en los últimos años de la vacuna. Yo creo que esas han sido las diferencias primordiales. El origen, pues prácticamente es el mismo. Paso de animal a persona, gran expansión. Sí que es cierto que en aquellos tiempos el contexto era una guerra mundial, con lo cual permitió el paso del Atlántico muy rápido. ¿Ahora qué ocurre? Pues que ahora en 24 horas hemos dado la vuelta al mundo en un avión. Entonces, en eso sí que nos parecemos. Bueno, el doctor Molina, cuando nos estaba contestando, ha dado la clave de otra pregunta que han hecho, que es muy típica, ¿no? Ha dicho el paso de animal a persona, ¿no? Y hay una pregunta que nos decía, ¿qué posibilidad hay de que la COVID-19 sea un virus potencialmente manipulado de forma artificial? Y eso, lógicamente, haya afectado en qué morbilidad y qué mortalidad tiene, e incluso la contagiosidad, ¿no?
A ver, bueno, el tema son opiniones personales porque yo lógicamente no soy virólogo y ni genetista, no puedo decir si ha sido un germen manipulado, si ha salido de un laboratorio o no. Lo que sí, hay certeza que el virus de la gripe del 18 no fue un virus manipulado. El VIH tampoco. Y luego te voy a decir, ¿qué sentido tiene manipular un virus con fines militares si te está matando a tu propia población? Ya en la Primera Guerra Mundial se llegó al convencimiento de que realmente el uso de gases tóxicos mataba tanto a los propios como a los extraños. Respecto a la guerra biológica, está descartada no porque no sea eficaz, sino porque es incontrolable. Entonces, ¿que haya podido ser un escape de una investigación de un laboratorio? Pues es posible, pero desde luego a conciencia no está suelto por el mundo. Yo creo que no. Yo, sinceramente, viendo la experiencia de estos dos anteriores pandemias, yo opino que se trata de un salto genético de animal a persona, eso sí, con un gran éxito, porque ha habido otros saltos, pues bueno, se han quedado en pequeñas epidemias, se han adormecido, se han atenuado, pero este ha tenido un éxito bestial, o sea, eso sí que hay que reconocerlo. También es cierto que han pasado 100 años desde la gran epidemia del 18 a ahora. Yo creo que ya toca. Bueno, te siguen agradeciendo, has tenido un éxito. Pues gracias. Yo me gustaría hacer, ahora ya cambiamos de tercio por ir variando, ¿no? Sí. Una pregunta tocando lo humano o lo personal, ¿no? El doctor Molina, ¿cómo ha vivido esta pandemia? ¿Qué aspectos? pero aspectos, bueno. Bueno, primero. Que te desnudes delante de la cámara, ¿no? Primero, hay varias fases, por supuesto. La primera, bueno, tú eres el jefe de mi unidad, sabes cómo la vivimos. Sí que se vivió con cierto miedo al principio, a nivel laboral, luego a nivel familiar es otra historia. A nivel laboral, con un cierto miedo, más que nada por poder llevar a la familia lo que cogíamos en el trabajo. He de reconocer que, gracias a Dios, en el servicio donde yo trabajo y tú regentas, bueno, desde el primer momento hubo materiales, hubo buenos apoyos. También es cierto que es un cuerpo muy especial que ya dispone habitualmente de medios de protección biológica. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Echar mano a los que había habitualmente y empezar a sacarlos y solicitar más. En eso sí que es cierto. Luego ya sí que ya te haces un poco con el sistema, con la sistemática. Y ahora, bueno, pues lo estamos llevando de una manera bastante llevadera. Sí que es cierto que nosotros no hemos llegado nunca al colapso de que he hablado anteriormente y de que están sufriendo y de hecho sufren todavía los servicios sanitarios. Hemos apoyado esos servicios desde nuestro ámbito, yo creo que hemos hecho una buena labor, pero sí que es cierto que no hemos sufrido el impacto de la saturación que han llevado otros servicios. Y luego en el plano familiar, bueno, pues ya os he dicho, me leí un libro que tiene algo así como 600 páginas durante el confinamiento y bueno, con la familia procurando retener un poco a los jóvenes y adolescentes que se nos iban un poco de las manos, pero vamos, yo creo que con buena respuesta por su parte y bueno, con ánimo. Al fin y al cabo somos médicos y esto es lo nuestro, que nos ha tocado vivir una época bastante dulce, ya, pero de vez en cuando también vienen estas. También existen conflictos bélicos y esos quizá todavía sean peores, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos vivido, yo creo que lo he vivido bien. Después de 100 agradecimientos y enhorabuenas, la 101 nos dice algo. Dice, dado que este virus ha venido para quedarse, ¿cree que es posible volver a la normalidad? Sí. Y yo añado, ¿no? ¿Qué definimos por normalidad, no? Bueno, evidentemente, a ver, habrá un antes y un después, pero el después no tiene por qué ser peor que el antes. De hecho, yo creo que incluso de aquí, de esta catástrofe, se pueden sacar consecuencias positivas, igual que salieron de las otras epidemias. En concreto, por ejemplo, yo siempre recuerdo, ya he criado muchas canas, yo recuerdo con la aparición del VIH. Entonces, con la aparición del VIH, ¿qué se consiguió? Pues sencillamente que todo el material fungible fuera desechable. Yo todavía conocí jeringuillas de cristal que servían. A partir de entonces todo era desechable. ¿Qué se consiguió? El uso sistemático de guantes. Nosotros, en nuestro servicio que vamos, par de guantes que nos colocamos y que desechamos. O sea, eso ha quedado ahí ya de esas epidemias. De esta, pues muy probable la mascarilla para trabajar. Yo creo que eso, yo por lo menos la voy a seguir manteniendo, no solo por el COVID, sino porque a veces andábamos muy confiados con ciertas patologías respiratorias, y estoy hablando de la tuberculosis. Tuvimos algún caso de intubación con problemática con tuberculosis
y hubo que poner profilaxis a todo el equipo completo. Entonces, yo creo que a partir de ahora el tema de las enfermedades respiratorias lo vamos a tener un poquito más controlado. Bueno, me alegra el coloquio que estamos llevando, aunque casi sea un coloquio entre los dos, ¿no? Y animo a que sigan preguntando, ¿no? Porque yo creo que se está manifestando la verdadera cara del doctor Molina, ¿no? Bueno. Está muy bien en la ponencia, pero siempre disfrutamos los amigos contigo más con un café y un whisky, ¿verdad? Y charlando opiniones, ¿no? de historia y de arte y de medicina, que bueno, ¿no? Yo también le preguntaría una cosa al doctor Molina, ¿no? A veces los médicos nos tachan de ser estar muy a favor unos de otros, ¿no? De cubrirnos mucho las espaldas, de un corporativismo y tal. En esta pandemia verdaderamente se ha fortalecido unos verdaderos lazos profesionales que nada tienen que ver con el corporativismo. En tu opinión o en su opinión, ¿hay una diferencia porque se trabaja en el mundo extrahospitalario, en el hospitalario o en la atención primaria? O sea, serían dos aspectos. ¿Qué diferencias ve en los diferentes ámbitos de asistenciales? Y eso, luego desde un punto de vista humano, ¿no? De vernos todos en las claves que ha dado, de miedo, de problemas de llevarlo a la familia. O sea, hay una serie de ítems, ¿no? Que se han nombrado, que son transversales, da igual en el ámbito asistencial que estemos. Eso verdaderamente ha reforzado una visión más fraterna, podemos decirlo, más corresponsable, más... Yo opino, opino que la visión de los sanitarios, ya no voy a hablar de los médicos solo, ha variado con el tiempo. La opinión pública hemos pasado de ser los grandes héroes, aplaudidos todas las tardes, a gente que no cogíamos el teléfono en los centros de salud. Bien, esto no, vamos, ya lo he hablado, es producto del puro colapso sanitario atribuido a la COVID y a procesos estructurales que venían más atrás. Entre nosotros, bueno, pues yo creo que sí que es cierto que reconocemos la labor que estamos haciendo, pero cuando la presión es excesiva, siempre se tiene a pensar que siempre hacemos mucho más que los demás. Eso yo creo que es humano. Y que en otros sectores no se hace lo que se debe y me lo vuelcan a mí. Yo se lo comento a Belén, a mi señora, y se lo digo, mira, esto es producto de que hay una saturación tan tremenda de trabajo que la percepción que tienes es de que solo trabajas tú. Cuando realmente miras un poquito más atrás, ves que está todo el mundo hasta el cuello. En cuanto a la relación, por ejemplo, a nivel de calle, que es lo que llamemos, yo creo que ahí sí que ha habido más unión. De hecho, yo creo que nosotros trabajamos mucho con el 061 y yo creo que haya habido una mayor cohesión y colaboración. Nosotros comprendemos la saturación que ellos han tenido tan tremenda y ellos nos piden socorro a nosotros y nosotros, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ahí estamos. En cuanto al nivel hospitalario, primaria y extrahospitalaria, yo creo que el hospital, excluyendo urgencias, que sí que haya habido aquello era una auténtica trinchera. El resto de hospital, aunque sí que ha habido colectivos que se han volcado mucho, digestólogos que han pasado a ser neumólogos, en fin, a veces no se ha llegado a comprender bien la labor que se hacía desde fuera. Sí que es cierto, ya te digo, excepción de urgencias y sobre todo las UBIs, que ahí se han comido todos los marrones habidos y por hacer. En planta también, pero yo creo que haya habido un poco de desconocimiento. Yo creo que yo que ya soy viejo y yo fui residente mayor, cuando me decían, oye, es que el de primaria manda todo al hospital. Y yo les decía, a ver, coger un fonendoscopio y un esfingomanómetro, iros a una casa rodeados de pacientes, de familiares hostiles, a ver cómo resolvís ese problema. O sea, hay que vivir en los dos lados para saber realmente las condiciones. Yo creo que aquí sí que ha habido una cierta cohesión, pero ya en los últimos tiempos, debido a esa presión tan tremenda, la gente ya se empezó a desbaratar un poquito. Quizá tuviéramos que hacer, y eso lanzo un guante al foro deontológico, de hacer algo respecto a eso. Conocernos mejor, porque sí que es cierto que con esta pandemia hemos estado muy aislados, primero físicamente, luego mentalmente, pero sí que sería bueno el echar la vista atrás y ver que realmente todo el mundo, o la inmensa mayoría de los sanitarios y de los médicos especialmente,
pues han echado el resto. No tengo esperanza de que la sociedad lo reconozca de forma importante. Sí que puntualmente, hoy qué buenos sois, qué héroes, qué tal. Bueno, es que no nos lo creemos, porque sabemos que a la siguiente vamos a ser muy malos. Entonces, bueno, llevamos nuestra profesión con la mayor dignidad posible y sencillamente hacemos lo que hay que hacer y ya está. Yo así lo veo. Hay otra pregunta, esperaba que saliera, que está preguntándonos sobre los antivacunas, ¿no? Era un movimiento quizá que estaba presente en la sociedad, como otras cosas esta pandemia lo ha aflorado, ¿no? Sí. Quizá no sabíamos que era tan importante. Yo creo que ningún sanitario tenía conciencia de ese movimiento antivacunas, ¿no? Perdón. Y la pregunta es, ¿se queda para el futuro? ¿Tendrá una repercusión importante en el futuro? O sea, hablar de las antivacunas, Djokovic, ¿va a crear más conciencia antivacunas? ¿Va a crecer eso o no? Yo en el ámbito español creo que esos son movimientos absolutamente minoritarios y marginales. Y siento decirlo, pero todavía más minoritarios después de los últimos fallecimientos en antivacunas, precisamente, gente no vacunada. Tenemos un compañero que falleció hace poco. Sí. Entonces, al margen de eso, yo creo que en España, gracias a Dios, tenemos una fe quizá ciega en la medicina y en lo que se nos dice. Esa desconfianza en otros países es muy notable y sobre todo, si eso lo ligamos con el tema de las libertades individuales, de la rebeldía y tal, pues sencillamente da como resultado esto, negar cosas evidentes. Bueno, a ver, yo me considero médico científico, de medicina occidental, farmacología. Entonces, yo me ciño a las pruebas y a la evidencia farmacológica. O sea, a mí, institutos y entidades, instituciones públicas o privadas, me dan garantías de que algo es eficaz, yo me lo creo. Tengo que creérmelo. ¿Quién soy yo para decir que no? ¿En qué me baso? Entonces, me puedo basar en teorías esotéricas, en el tarot, en echar las runas, pero yo soy científico y yo no me baso en eso, yo me baso en pruebas. Entonces, hay gente que evidentemente va a consultar al tarot y a estas cosas y se cree otras cosas. Bueno, pues es libre de creerlo. En España yo creo que eso es una posición que ha sido muy mediática, porque sí que eso siempre sale en la calle cuando sale Miguel Bosé, en el estado en que está, y tal y cual, y no sé qué. Vale, muy bien, es uno. El resto de la inmensa mayoría silenciosa es obediente y se cree lo que les dices. Si está bien fundado, claro, si los desorientas mucho, al final acaban no creyéndoselo. Que también ha habido mucha desorientación en esta pandemia, tanto hay que decirlo, pero bueno, a veces era por desconocimiento más que por malicia. Sí, casi podríamos hacer una pregunta que no sé si es muy científica o es más de opinión, ¿no? Pero que también nos preocupa a los sanitarios, ¿no? Y va en la línea de lo que decía el doctor Molina ahora. Dice, voy a leerla textual, ¿no? Cosa que no he hecho con otras, porque decía, yo me pregunto por los mecanismos que hacen posible que la culpa de la pésima gestión de la pandemia no recaiga sobre las manos gestoras y se desvíen hacia los soldados. Tras 6 opciones de mejora de gestión, 7 oportunidades en Aragón, el pueblo se ceba contra los médicos mientras que los rectores del sistema sanitario salen libres de culpa. Bueno, yo un comentario, ¿no? Porque luego tenemos todavía una pregunta y vamos justitos de tiempo. A ver, lo único que puedo decir es que yo soy médico de atención primaria, aunque no, lógicamente, llevo 20 años no ejerciendo, como tú muy bien sabes. Pero tengo en casa una médica de atención primaria vocacional y guerrera y te puedo decir que es así. De todas maneras, el colapso, la desestructuración de atención primaria, yo ya la venía anunciando porque yo conocí los buenos tiempos de la atención primaria, los tiempos de Alma Ata y de las primeras promociones, entre las cuales destaca el presidente del foro, que Enrique La Figuera fue de las primeras promociones. Y se puede observar perfectamente la gran diferencia que había desde entonces, ya no a la pandemia, sino a momentos antes. O sea, ha habido una merma de recursos enorme. Y eso, la pandemia, lo único que ha hecho ha sido manifestarlo mucho más. Eso está claro, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque a veces es más fácil echarle la culpa al mensajero que al que emite el mensaje. Es así de claro.
Sí, luego la gente que tiene la gestión, lógicamente, maneja una serie de Sí, mecanismos, bueno, ¿no? Como son sí. la prensa y Las los momentos y estadísticas, tal, que que es lógicamente la es. gran Bueno, mentira de nuestro siglo, en fin, estas cosas. otra pregunta decía, en su criterio, ¿hay más posibilidades de una futura pandemia por un nuevo coronavirus, bueno, o otro del tipo influenza, o por cualquier otro? ¿Y cuál podría ser potencialmente más letal? O sea, está hablando de cara al futuro. A Puede ver, haber. eso se lo teníamos que preguntar a John Barry, que en cuyo libro pronostica que la siguiente epidemia será un coronavirus. La de después, pues es que no lo sé. Yo me ciño a una frase del Parque Jurásico: la vida siempre se abre camino. Los virus llevan mucho más tiempo que nosotros en este mundo y no los vamos a poder eliminar, y ellos van a buscar salidas. Sí que es cierto que el virus potencialmente más letal es el menos eficaz, porque el virus eficaz es aquel que apenas causa síntomas. Al fin y al cabo, el virus no deja de ser un parásito, y un parásito que elimina al hospedador es un mal parásito, y está abocado o a saltar mucho de parásito, o sea, de hospedador, o a desaparecer, ¿eh? Entonces, no me atrevo a hacer un pronóstico. Ya digo que no soy virólogo y lo veo difícil. Y es más, yo no creo que en estos momentos haya nadie que... Lo que sí diré es que sí que se están produciendo ondas, variaciones, la Delta, la Omicron. En la gripe ocurrió lo mismo durante 4 años. Y lo que sí es cierto es que cada año esas ondas eran más pequeñas y más leves y menos letales. Entonces, yo creo que con esta, que es la que tenemos encima todavía, vamos a durar todavía unos años con repuntes, aunque vamos a tener que vivir en esta nueva normalidad con ella. Vamos a tener que convivir con ella ya en mi opinión, prácticamente para siempre. Bueno, Miguel Ángel, ahora ya Muy bien. casi ya llegamos al final. Ahora sí que el que te da las gracias soy yo. Pues gracias a ti. Magnífico, de verdad, Miguel Ángel, como siempre, un gustazo. Nos ha faltado el cafecico y el whisky, ¿verdad? Ahora Pero no. hemos gozado. Cuando lo Pues hacemos sí. así, gozamos de tu presencia, poca gente, y en este foro, pues ha podido disfrutar de tu sapiencia y de tu bien Bueno, decir, ¿no? Pues mis mucha más. opiniones. ¿No? Mis opiniones. Bueno, voy a dar la palabra a nuestro presidente del Comité Por supuesto. Deontológico. Vais a ver cambiarnos así, que parecemos los hermanos Marx, ya perdonaréis, pero bueno, son cosas del directo que viene con Efectivamente. esta frase para La próxima justificar presencial, esto, ¿no? ¿eh? La próxima Esperemos que presencial. la pandemia, la normalidad nos permita vernos, hacerlo presencial, porque no solo nos evita problemas técnicos, sino que abordamos un hecho que es fundamental, que es la relación humana, ¿no? El tacto, Por el supuesto. trato directo, que eso no, ninguna tecnología, de momento. También otro tema de la Por Comisión supuesto. Deontológica podría ser la inteligencia artificial, ¿no? Pero de momento la inteligencia artificial está muy lejos de los sentimientos, amistades y relaciones que tenemos los humanos. Muchas gracias a todos. Yo despedirme también de todos ustedes y les dejo con nuestro presidente de la Comisión Deontológica, con Enrique de la Muy Figuera. bien. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muy bien, pues hemos llegado al final. Me sumo a los cientos de felicitaciones, Miguel Ángel, por Sí, tu las estoy viendo ahora exposición. aquí en este momento, no me había dado cuenta. Sí. Muchísimas gracias también a Gracias a Armando vosotros. Cester. Siempre el papel del moderador es muy difícil. También muchas gracias al vicepresidente del colegio, al doctor José Manuel Cardiel, por la presentación. Por supuesto, a todos los que se han conectado nos han oído. Y si acaso unas pequeñas palabras desde el punto de vista de la deontología y de la institución colegial. Una de las joyas de la Organización Médica Colegial es la Fundación para la Protección Social. ¿Cuándo nació esta fundación? Precisamente en la pandemia de 1918. En aquellos tiempos no existía en España sistema público de salud, era casi todo privado. Los médicos tuvieron un comportamiento tan extraordinario que atendieron a toda la población sin retribución económica alguna y muchísimos, murieron en acto de servicio, dejando un reguero en sus familias de huérfanas, de huérfanos, de viudos y viudas, y los que sobrevivieron fundaron con su dinero, pagándole a los colegios de médicos, en aquellos tiempos lo que se llamaba el patronato de huérfanos, que ahora es
la Fundación de Protección Social, que atiende a las necesidades sociales de los médicos en todas las etapas de su vida, desde la juventud en ayudas a los estudios, a premio a la mejor expediente académico, a las personas maduras, a los ancianos mediante las residencias de ancianos. Es decir, que esta es una de las joyas que surgió del comportamiento deontológico de los médicos de la España de 1918. Por cierto, una fundación que tiene más de 100 años de existencia y en su expediente no hay ni una sola mancha de uso indebido de fondos económicos, cosa que nos puede llenar de orgullo a la profesión médica en vista de lo que sucede en nuestra España en diferentes instituciones públicas y privadas. Así que muchas gracias a todos los intervinientes y anunciaros el próximo foro, que será el último miércoles del mes de marzo, muy importante, como todos los que han sido hasta ahora, pero quizá este tenga también un aspecto fundamental, como es el acceso indebido a la historia clínica, que no solo tiene aspectos deontológicos, sino aspectos legales y dentro de estos incluso penales. Y esto se está produciendo cada vez con más frecuencia. Actuarán como ponentes don Carlos Sancho Casajús, que es fiscal, y estará también el asesor jurídico del Colegio de Médicos, el señor Carlos La Peña. Así que muchas gracias a todos, sobre todo también a la gente que se ha conectado y que te ha agradecido tu ponencia, y nos vemos el último miércoles del mes de marzo. Hasta otro ratito. Adiós.